A un llamamiento a todas esas fuerzas políticas para que arrimen el hombro. España está viviendo momentos extremadamente graves. La sanidad española está viviendo momentos muy difíciles. Todas las comunidades autónomas, independientemente de quién sea quien las gobierne, está pasando malos momentos para llegar a final de mes, para poder seguir financiando estos servicios, y por lo tanto todos tenemos las mismas dificultades. No hay unos que no las tengan y puedan permitirse el lujo de hacer discursos distintos. Todos tenemos enormes dificultades para llegar a final de mes. Buenos días, pues ya ven, la sanidad española al completo necesita una liposucción, quitando lo que sobra y conservando la materia de calidad. Pero cuidado, porque como para todo en esta vida, a la hora de hacer cirugías estéticas hay que ponerse en manos de buenos profesionales. Y siguiendo con la metáfora, ¿no deberían estos profesionales tener un procedimiento establecido para asegurar las buenas prácticas de sus intervenciones? Pues bien, parece que esto no es extensible a la política. Desde el Gobierno se pide arrimar el hombro a las comunidades autónomas, mientras que estas buscan a la desesperada fórmulas de ahorro al estilo sálvese quien pueda. El último decreto no es suficiente para sanear las maltrechas cuentas autonómicas, por lo que es muy posible que todo ello redunde en mayores diferencias e inequidades entre unas y otras autonomías. El pacto por la sanidad en ese escenario parece cada vez más lejos, pero también tenemos buenas noticias. Aquí comienza Salud Hoy. Hoy hablamos de artrosis con el doctor Josep Vergés, director médico de Bioibérica Pharma. Mañana se celebra el Día Internacional de la Fibromialgia, una enfermedad que afecta a entre el 3 y el 6% de las españolas. La colaboración público-privada, ¿alternativa a los recortes sanitarios? La colaboración público-privada parece una de las fórmulas más factibles para lograr salvar el mal momento económico por el que pasan las cuentas autonómicas. Más del 90% de las personas que cuentan en España con seguro privado recomendarían la sanidad privada. Estos son los datos que arroja el primer barómetro de la sanidad privada, impulsado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. El secretario general del mismo, Juan Abarca, se ha mostrado accesible a la posibilidad de que la sanidad privada asuma las competencias que la cartera complementaria ha dejado de cubrir tras la reforma sanitaria. Pero si mañana hubiera una salida de cartera de servicios o una ampliación del modelo de las mutualidades, a lo mejor a otros colectivos, que es de lo que yo creo que es de las fórmulas más económicas y mejor gestionadas, pues por supuesto que nos haríamos cargo. Por supuesto que podríamos hacernos cargo, porque si eso se hace en condiciones de estabilidad, en condiciones a largo plazo, pues haremos más hospitales. Además, Abarca considera que si una administración recurre a la sanidad privada es que no es capaz de gestionar adecuadamente. Si en un momento determinado una administración pública tiene que recurrir a la gestión privada, es porque la administración pública no es capaz de gestionar adecuadamente. Eso tiene que quedar clarísimo. Sí. A su juicio, cooperar entre ambas sanidades libera recursos de la pública, genera empleo y es un motor de avance en investigación. Y en este contexto, las autonomías buscan sus propias fórmulas para ahorrar. También en política farmacéutica, algo que para el Ministerio genera inequidad entre los ciudadanos. La nueva política farmacéutica está orientada a garantizar a los ciudadanos el acceso a los medicamentos, así como la inclusión de nuevos criterios de eficiencia en la prestación farmacéutica y acceso a los medicamentos innovadores. Pero para ello es necesario que haya una estrategia común entre comunidades. Volver a lo que nunca debimos perder dentro del sistema. Cuando queremos y trasladamos desde el Ministerio que queremos volver a tomar las riendas y el liderazgo del sistema, no estamos hablando de recentralizar. Todas las comunidades autónomas tendrán la responsabilidad de asegurar a sus ciudadanos que lo que decidamos que esté en esas carteras se cumpla, y después, si una comunidad autónoma ha tomado la decisión de seguir creciendo, de seguir haciendo crecer su cartera de servicios, pues es perfectamente lícito. Este mosaico de comunidades que desemboca en problemas de equidad y que el Ministerio de Sanidad pretende cambiar, según explicó la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, durante una jornada organizada por Intereconomía Conferencias, hace que sea fundamental el Pacto por la Sanidad. Este Gobierno, el Ministerio de Sanidad, estamos decididos a cambiar la dinámica
Creemos que existe mucho margen para conseguir eficiencias dentro del sistema. Muchos de ellos se han plasmado, aunque no con la rotundidad que se ha plasmado en otras cuestiones, en el propio Real Decreto Ley, el 16 del 2012, y iremos avanzando a eso que efectivamente la ministra anunció ya en la Comisión de Sanidad hacia el Pacto de Estado. En definitiva, el Ministerio tratará de evitar las normas convulsivas puestas en marcha en los últimos tiempos por las diferentes comunidades autónomas para que la prestación farmacéutica siga siendo una prestación y no una política. Y esta semana se iba coleando el tema de la atención sanitaria a inmigrantes irregulares. La ministra de Sanidad trataba de zanjar la polémica suscitada anunciando acuerdos para que puedan acudir a la atención primaria. Está previsto, en el marco del desarrollo reglamentario, en todas las comunidades autónomas tienen previsto hacer convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular para que también se les pueda atender en atención primaria. Por tanto, desatendido no va a quedar nadie en nuestro país, como no puede ser de otra manera, y tenemos claro que es lo que hay que hacer. Más cosas. Las fundaciones constituyen el brazo social de las empresas, una forma de que los beneficios que obtienen reviertan en la sociedad. Su papel es más importante en tiempos de crisis, aunque su supervivencia también se ve en muchas ocasiones comprometida. Los tiempos de crisis también afectan a las fundaciones, que se encuentran en una encrucijada: terminar con estas actividades filantrópicas o mantenerlas. Y continuar con ellas solo es posible ingresando más recursos. En este sentido, las fundaciones ven en las alianzas una vía para incrementar su actividad y ganar en credibilidad. Así quedó patente durante la celebración del debate Aportaciones y rol de las fundaciones en un nuevo marco de las relaciones en el sector sanitario, organizado por el Grupo Contenidos y la Fundación Salud 2000. El encuentro contó con la participación de José Antonio Gutiérrez, director de la Fundación Lili, Carlos Campo, gerente de la Fundación Abbott, Carmen González, presidenta de la Fundación Salud 2000 e Isidro Villoria, director de la Fundación Alicia Koplovich. De este modo, la clave es encontrar un punto en común con un objetivo claro: un mayor protagonismo de las fundaciones en tiempos de crisis. Cambiamos de asunto. Vivir ocultando su enfermedad. Eso es lo que hacen las personas que sufren trastornos de la alimentación. Una lucha diaria y muy dura donde cada uno es su propio enemigo. Los trastornos de conducta alimentaria son un problema cada vez mayor en la sociedad. En 2011 se registraron en la Comunidad de Madrid 497 episodios de hospitalización por esta patología. Sin embargo, la prevención es posible hoy en día. La prueba está en las nuevas unidades ambulatorias y hospitalarias multidisciplinares, con programas para menores y para adultos destinadas al tratamiento de estas patologías. Ejemplo de que estas iniciativas funcionan es el Pacto Social de la Comunidad de Madrid contra los trastornos del comportamiento alimentario, que en 5 años han atendido a casi 7.000 llamadas por los teléfonos gratuitos y han dado más de 2.200 altas a pacientes. Y es que el apoyo de la sociedad es fundamental en este sentido. Así, por ejemplo, mientras que Internet puede proporcionar ayuda, hay muchas páginas que fomentan estos trastornos, lo que plantea un dilema dadas las lagunas legales que existen. La solución, según se promueve desde la Comunidad de Madrid, es hacerlo desde la propia industria para que desde las redes sociales se eliminen también contenidos que vayan en contra de la salud pública. La aparición de nuevas drogas de uso sintéticas y su rápida difusión por Internet han hecho crecer la preocupación de los expertos en toxicología, farmacología y salud pública. En este sentido, los científicos alertan de una nueva sustancia que circula por la red, similar a la ketamina. Se trata de una droga disociativa que distorsiona las percepciones visuales y auditivas, produciendo un sentimiento de estar separado del medio ambiente y de uno mismo, sin pérdida de conciencia. La metoxetamina deriva de un anestésico que provoca la mejora del humor y tiene unas fuertes propiedades alucinógenas. Entre sus efectos, además, destaca experiencias cercanas a la muerte o desdoblamiento del cuerpo. La sensación de que no estás en tu cuerpo, de que estás disociado, de que tú estás, por ejemplo, si estuvieras en el hospital en urgencias, tú estarías en la camilla pero te verías desde arriba, como que estás disociado de tu cuerpo. Se vende como alternativa a sustancia que coloca por Internet. Y este es el problema o las circunstancias, y esto es lo que hace que ha cambiado totalmente las maneras de cómo perseguir esto.
porque se vende, se informa, se compra y se vende a través de Internet. ¿Dónde se sintetiza? Porque claro, estas son sustancias que a lo mejor diríamos, bueno, es igual que la ketamina, pero vete a saber en qué laboratorio se sintetiza y con qué tipos de suciedades de laboratorio puede estar hecha. Aún no está regulada y por eso su venta es legal. Es muy popular en Internet, donde se promociona como alternativa legal a la ketamina, si bien sus efectos son más largos e intensos que los de esta. Los investigadores advierten que no está aprobada para el consumo humano y aún se desconocen sus efectos secundarios. Dolor continuo sin causa aparente que incluso impide dormir y sensación de agotamiento que no permite realizar las actividades cotidianas. Estos, entre otros síntomas, son el pan de cada día para las personas que sufren fibromialgia, una enfermedad de la que se desconocen las causas y para la que falta tratamiento. Mañana es el Día Internacional de la Fibromialgia, una patología que afecta a entre un 3 y un 6% de las mujeres españolas, que suponen el 80% de los pacientes. Sus síntomas: el intenso y generalizado dolor, un cansancio insoportable y una mala calidad de sueño. Las causas por las que se desarrollan no están claras. Algunas investigaciones apuntan como desencadenantes al estrés, ansiedad, depresión, traumatismos, poca calidad del sueño, infecciones, cierta predisposición genética o a padecer una enfermedad reumática o neurológica previa. Se trata de una enfermedad crónica e incapacitante que merma la calidad de vida de los pacientes. Hay veces que puedes llevar una vida normal, como te puedes tirar una semana en la cama sin poder levantarte o poder hacer cualquier tipo de actividades. En cuanto al diagnóstico, suele retrasarse entre 3 y 7 años debido a que sus síntomas pueden confundirse con los de otras patologías. Este peregrinaje por las consultas de diferentes especialistas provoca que los pacientes acaben tomando multitud de medicamentos. Es aquí donde cobra relevancia la medicina integrativa, que fusiona los métodos tradicionales con técnicas nuevas. Una nutrición adecuada, de carácter antiinflamatorio, en muchos pacientes con fibromialgia mejora su situación. En segundo lugar, un buen programa de apoyo a los aspectos espirituales. Estoy hablando de un buen programa de meditación, la utilización de yoga terapéutico. La investigación avanza en este campo. De hecho, recientemente se ha descubierto que un porcentaje muy elevado de estos pacientes tienen un déficit de coenzima Q10, que si se corrige consigue revertir en gran medida el dolor. Nosotros hemos descubierto que los pacientes presentan una deficiencia de coenzima Q y por tanto son susceptibles de ser tratados compensando esos niveles de coenzima Q. Habrá que esperar a ver si esta coenzima termina por cumplir lo que de ella se espera. Como cada semana nos acercamos a ver qué destaca la prensa especializada. José García, buenos días. ¿Qué pone en su portada Gaceta Médica esta semana? Buenos días. Gaceta Médica lleva esta semana a su portada las concentraciones de profesionales sanitarios que están teniendo lugar en los hospitales y centros de salud de toda España como medida de protesta por los recortes en sanidad aprobados por el Gobierno. Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad, entre ellos el Sindicato Médico y Enfermero CENSAPSE, han convocado estas concentraciones ante las dudas que les generan las medidas aprobadas por el Ministerio de Sanidad para ahorrar 7.000 millones de euros. Anuncian que estas concentraciones son el primer paso de un calendario de movilizaciones que irán adaptando a los movimientos de las administraciones. Asimismo, consideran que las decisiones del Ministerio y las comunidades autónomas solo generarán desigualdades entre la población y empeorarán las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios. Gaceta Médica estará muy pendiente de todas estas decisiones que vayan tomando los profesionales sanitarios. Lucía. Buenos días, Carmen. Cuéntanos, ¿el Global sigue analizando el impacto del último Real Decreto aprobado por el Gobierno sobre el sector? Esta semana entrevistamos al presidente de Farmaindustria, Jordi Ramentol, el cual ha valorado los efectos del último Real Decreto Ley sobre la industria farmacéutica. Según él, las compañías están ya en una situación límite y hay muchas que podrían tener en riesgo su viabilidad. Esto afectará a la recuperación económica del país y en especial a la generación de empleo, para lo cual la industria farmacéutica es clave. Además, ha hablado sobre otro de los grandes problemas de los proveedores sanitarios, la deuda acumulada en las comunidades autónomas. Según él, eso está ya en vías de recuperación, ya que, como ha afirmado, el Gobierno está cumpliendo con sus compromisos. Además, nos hacemos eco de la denuncia de los farmacéuticos madrileños por el agravio comparativo en materia fiscal en relación a otras pymes del país. Los boticarios, además de hacer frente a sus impuestos vía IRPF,
como autónomos ven como sus márgenes comerciales, que recordemos están fijados por ley, se ven reducidos por las devoluciones en función de sus ventas al sistema sanitario, lo cual podría llegar a suponer el 98% de su margen comercial. Esto ha sido rechazado por incautatorio. La artrosis es una enfermedad articular que afecta a más de 7 millones de españoles. Cuesta unos 4.700 millones de euros a la Administración y es responsable del 30% de las incapacidades temporales. Para hablar de esta patología tenemos hoy al director médico y científico de Biovérica Pharma, que además es médico especialista en farmacología clínica, doctor Josep Vergés. Muy buenos días. Hola, buenos días. Habitualmente la artrosis ha sido una enfermedad que se asociaba al envejecimiento y por esta razón en muchas ocasiones pues, les decía a los pacientes, o los pacientes creían que tenían que aguantar con ese dolor que produce el resto de sus días. ¿Esto ha cambiado ahora mismo? Debería de cambiar. En realidad hay tratamiento para la gente mayor, por lo tanto la gente mayor tiene que tener una buena calidad de vida, tiene que estar bien, no tener dolor, mejorar su capacidad funcional. Por lo tanto, hay tratamientos y este concepto de que no hay nada a hacer es erróneo. También se ha de tener en cuenta que no solamente es de gente mayor, hay mucha gente joven que ya padece problemas de tipo artrósico debido al deporte, debido a patología laboral, etc. O sea, no solamente es de gente mayor, también hay gente joven que la padece. ¿Qué conocemos en la actualidad de la artrosis, de esta enfermedad? Bueno, conocemos mucho, se ha avanzado mucho en estos años. Antes se hablaba de una patología degenerativa, que de la edad, ahora hablamos ya de una patología inflamatoria, o sea, hay inflamación de todo lo que es la articulación. Por lo tanto, el concepto ha cambiado. Es una enfermedad con este componente inflamatorio y lo tenemos que tratar para mejorar esta enfermedad y para evitar que vaya más. ¿Cómo se trata en las consultas la artrosis? ¿Qué se encuentra el paciente cuando va al médico, va a primaria, va especializada? Bueno, hay de todo. En realidad, la artrosis básicamente se va a tratar en primaria, pero también se puede tratar no solamente por el médico de familia, sino también por el reumatólogo, por el traumatólogo, depende del estadio de la enfermedad, por el rehabilitador. Entonces, sí que sería bueno pues un poco tener un plan o digamos un protocolo. Sería necesario para que el paciente cuando llegara a un centro pues fuera atendido a los diferentes niveles, dependiendo del grado de la enfermedad. Si es un grado quirúrgico, tiene que ser el traumatólogo; si es un grado inicial, es el médico de familia; si es un grado ya complicado, pues tiene que ser el reumatólogo juntamente, ¿no? O el rehabilitador. O sea, se deberían trabajar en conjunto. Evitar un poco que el enfermo deambule de una consulta a otra en busca de solución, ¿no? Exactamente. Esto suele ocurrir mucho, que ves a paciente pues, que va con sus radiografías para arriba y para abajo, buscando a alguien que realmente pues, lo trate y lo mejore. Es fundamental en este sentido, además, que el médico de cabecera esté concienciado con la enfermedad, pueda detectarla, pueda abordarla. Pues por supuesto, la prevención, como cualquier enfermedad, es muy importante. Entonces, la prevención, contra más pronto se haga mejor, el identificar la enfermedad lo antes posible, nos puede ayudar muchísimo a la enfermedad. Entonces, aquí tenemos, como siempre, una serie de medidas que decimos no farmacológicas, como son, pues lógicamente, la pérdida de peso, los zapatos adecuados, el deporte adecuado, y después tenemos unas medidas farmacológicas. Dentro de las medidas farmacológicas tenemos los fármacos que actúan de forma rápida, los analgésicos, antiinflamatorios, pero estos fármacos no se pueden utilizar cuando se utilizan de forma crónica, porque son fármacos que tienen problemas de seguridad en gente mayor, no se puede dar antiinflamatorios de por vida. Y ahí tenemos una serie de fármacos que se llaman sisadoas, como el coentilsulfato, la cosamina, que son fármacos para la utilización crónica de la artrosis. Es muy importante utilizar estos medicamentos primero, para que el paciente tenga una buena calidad de vida, sea seguro el tratamiento y, sobre todo, para que pueda retrasar esta enfermedad. No olvidemos que la evolución de esta enfermedad pues acabará una prótesis, acabará una incapacidad laboral y el coste de esta enfermedad globalmente es muy alto. Por lo tanto, este tipo de fármacos están indicados en esta patología crónica. Porque entonces hay alternativas y se puede tratar la enfermedad. Era el mensaje que dábamos al principio. No se debe convivir con este dolor. Por supuesto, por supuesto. O sea, yo que pues, llevamos ya 15 años trabajando 12 horas con el tema de la artrosis, optimista, y sí que hay tratamientos, el paciente no tiene por qué tener dolor, puede mejorar su capacidad funcional, hay muchos tratamientos, hemos de mirar que los tratamientos sean seguros, porque es una patología crónica de gente mayor, polimedicada, hipertensa, diabética, y hemos de evitar que vaya más. Y después hay una cosa muy importante que es la prevención. En la línea de, pues, por ejemplo, estamos trabajando con un test diagnóstico en saliva, que podemos simplemente con un test en saliva, hemos identificado en España las alteraciones genéticas y podemos ver si este paciente va a hacer una artrosis rápida o lenta.
Esto es muy importante, ¿no? Porque a partir de aquí pues podemos poner un tratamiento y podemos evitar que esta persona vaya a más, que vaya pues al final a tener un problema, que acabe con una prótesis o con incapacidad, etcétera, etcétera. Cada día vemos más gente en nuestras calles con silla de ruedas. Fundamentalmente es por la artrosis. Sí, que hay que tener en cuenta que esta enfermedad es degenerativa y acaba pues muchas veces en esas intervenciones quirúrgicas, una necesidad de prótesis. Correcto. Medicamentos como por ejemplo los SISADOA, ¿se ha demostrado que pudieran retrasar la degeneración articular que produce la enfermedad? Pues sí, los medicamentos SISADOA están aprobados como tratamiento del dolor y capacidad funcional. Esto es lo que está aprobado. Pero hay ensayos clínicos publicados en buenas revistas, hechos en Europa, que demuestran que estos fármacos pueden retrasar la evolución de la enfermedad. Y recientemente en el Congreso Mundial que hubo hace unas semanas en España, en Barcelona concretamente, pues se vio que estos fármacos reducen la prótesis. Esto es un ensayo clínico que se hizo en Canadá con el grupo del profesor Pelletier, que demuestra que con el cotisulfato es capaz de reducir las prótesis comparativamente a un grupo control. Entonces esto ahora lo vamos a confirmar, tenemos unos proyectos para hacer en la fundación que se llama Golgurina, en primaria, para ver realmente si esto realmente es cierto. Si podemos ver que estos pacientes toman cotisulfato, somos capaces de reducir o lentecer su enfermedad y evitar la prótesis. En este sentido hay que tener muy en cuenta que sí es importante la detección precoz, porque habitualmente los pacientes llegan a la consulta cuando ya hay dolor, pero quizás en un futuro se podría avanzar en este sentido, ¿no? En tratar precozmente la enfermedad. Por supuesto, esto es lo más importante. Se ha de hacer normas desde la infancia. Desde la infancia hemos de proteger este cartílago, hemos de vigilar, por ejemplo, a veces los niños que hagan un deporte adecuado y desde luego hay una serie de líneas de investigación que estamos llevando a cabo nosotros en nuestra compañía, en Bioibérica, es en este tipo de test diagnósticos precoces. Uno es el artrosis chip, es el que comentaba, que es el test en saliva, y después también estamos trabajando en biomarcadores, en orina. Podemos ya identificar, es un estudio que hemos hecho con National Institute of Health y con la FDA y el ORC en Estados Unidos, que podemos simplemente con marcadores en orina podemos ver si la enfermedad progresa o no. Esto también es un avance, igual que la artrosis chip. Son avances que probablemente a final de año ya los tendremos y que podemos ayudar muchísimo a los pacientes y sobre todo a reducir el coste de la enfermedad. Algo muy importante además en estos tiempos que corren. Muy importante. ¿Cuál es el peso genético de la enfermedad? O sea, cuando una persona tiene un familiar que ha tenido artrosis, ¿es probable que pueda desarrollarla? Lo tenemos identificado aproximadamente en España, diríamos que la parte genética es entre un 60 y un 70%. Y la parte medioambiental es alrededor de, pues el resto sería un 30% aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, la artrosis es una enfermedad genética y en España hemos identificado los genes, a nivel mundial es una gran noticia, los genes que hacen progresar la artrosis de rodilla. Y hay una parte medioambiental, es importante también decir, pues bueno, ya sabemos que hay una serie de factores como son la obesidad, como son a veces los tacones altos cuando se siguen de forma continuada, como son, por ejemplo, pues el deporte de alta competición. Sabemos muy bien que los deportistas de alta competición van a sufrir artrosis en etapas tempranas. Estos son factores ambientales que también hemos de tener en cuenta. Pero a veces hay gente que es realmente delgada, que tiene artrosis. O sea, a veces hablamos de la obesidad, pero hay gente delgada con artrosis. Por lo tanto, aquí hay una causa genética, no es un tema de la obesidad, sino que es una causa genética. En definitiva, un poco ese futuro pasa a lo mejor por ver qué podría hacerse con cada uno de los pacientes de una forma individualizada. Sí, esto es fundamental en cualquier enfermedad y en artrosis nosotros estamos trabajando en esta línea de en etapas tempranas identificar a estos pacientes para que no tengan una buena calidad de vida, para que realmente tomen los menos medicamentos posibles o para ponerse la prótesis lo más tarde posible, ¿no? Esto es fundamental. Y allí, pues, donde estamos trabajando, como comentaban, estas líneas de investigación, en estos biomarcadores, en estos test diagnósticos, esta prevención inicial. Hay técnicas de imagen también, como la ecografía, que nos permiten, que son técnicas que sencillas de hacer, que no irradian, que nos permiten también un diagnóstico precoz. Hemos inventado un concepto en España a nivel mundial, que es el early osteoarthritis, que en inglés es la artrosis precoz, de identificar ya al principio de la enfermedad para poderla tratar oportunamente. Doctor, entonces un poco el mensaje debería ser que los pacientes no deben resignarse nunca, ¿no? Por supuesto. O sea, yo en esto, pues bueno, tengo una implicación personal porque tuve mi madre pues, que tenía artrosis y bueno, cuando yo empecé a tratarla, el hecho de que se puede levantar de la cama, puede ir al cuarto de baño y poder mejorar, eso es mucho. Nadie se ha de decir, bueno, tengo esta enfermedad desde gente mayor. No, hay tratamientos farmacológicos que funcionan, hay después también rehabilitación, hay prótesis en el caso ya que no hay nada a hacer, o sea, hay analgésicos que funcionan bien, por lo tanto, hay muchas cosas que se han de hacer y evidentemente quiero un poco transmitir un mensaje de positividad. Hay buenos especialistas en España, hay compañías como nosotros que nos dedicamos a nivel mundial a estudiar esta enfermedad, pues una enfermedad no prestigiada,
Hay enfermedades prestigiadas y esta es una enfermedad no prestigiada. Por tanto, una enfermedad no prestigiada, yo siempre digo que es un mal mayor menor. Porque es muy importante, la gente que lo sufre, lo padece, pues tiene dolor, no puede andar, tiene depresión, etcétera, etcétera. Sin embargo, no le damos la importancia que se merece, ¿no? Por tanto, el paciente tiene que ser educadamente reivindicativo, y los médicos tenemos que ser asertivos en este tema. Las compañías hemos de ayudar también a los pacientes y a los médicos y al sistema sanitario a hacer un sistema sostenible, y yo creo que tenemos que mandar un mensaje de positividad. Doctor Vergés, pues nos quedamos entonces con ese buen mensaje. Muchísimas gracias. A usted por venir. Mucho gusto, gracias a ustedes. Más cosas, la Comunidad de Madrid parece de las pocas que han hecho los deberes. Su anticipación a la crisis económica ha hecho que en el ámbito sanitario la autonomía cuente con un colchón del que carecen la mayoría. Así lo explicaba el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, en un especial organizado por Contenidos de Salud con la colaboración de Roche. Precisamente una semana en la que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, anunciaba la presentación de una nueva ley para modificar los presupuestos de 2012 en la búsqueda de nuevas partidas en las que recortar. Cerca del 92% de los ciudadanos muestra un alto nivel de satisfacción con la sanidad madrileña. Un dato que ha destacado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasqueti, y que precisamente atribuye a los últimos cambios incorporados al sistema sanitario con la libertad para elegir médico y enfermera. Por otra parte, en los últimos 8 años se han abierto 12 hospitales y 72 centros de atención primaria, en parte gracias a la colaboración público-privada. Coste para el contribuyente inferior a la media de los hospitales. La media del coste per cápita de un hospital, de los hospitales de la Comunidad de Madrid, de todos ellos es de 734 euros, y los hospitales que tienen todo o parte gestión privada, el coste per cápita es de 437 euros. Luego, por tanto, son casi 300 euros de diferencia per cápita al año. Asimismo, el consejero justificó las reformas establecidas por el Gobierno, puesto que aseveró es necesario reinventar el sistema sanitario, un producto muy bueno en términos de resultados, pero ineficiente. Y respecto a la oposición del Gobierno socialista... En general, el Partido Socialista, en cuanto han pasado 3 meses desde que salieron del Gobierno, vuelven a estar peor que cuando estaban en el Gobierno, ¿no? Es decir, han dado un salto atrás todavía mayor que al de la última etapa de Zapatero. Este Partido Socialista de este momento actual en España cada vez se parece más a partidos griegos, lo cual me parece que es profundamente nocivo para España. En cuanto al copago sanitario, el consejero de Sanidad ha explicado que Madrid no tiene competencias para establecer el copago, pero si las tuviera, no lo haría. El Gobierno ha acordado, y además es que nos parece que es correcto, que era necesario hacerlo, es decir, que es mucho más equitativo un sistema en el cual al pago de los medicamentos se contribuye mucho más en función de la renta que tiene cada uno que estrictamente de la edad. Ahora se va a pagar o se va a aportar en función de la renta que tiene cada uno, con una modulación en función de la edad. Con todo, si bien la sanidad pública sigue suponiendo el 40% de los presupuestos regionales, la política de contención de gastos adoptada en 2007 está dando resultado. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana tiene una cita con el programa Estar Bien para cuidarse, sentirse y vivir mejor, a las 12 en Intereconomía Televisión. Les esperamos la semana que viene aquí en Salud Hoy.